Buenas mundo, ¿cómo están? Aquí seguimos con nuestra formación, explicación de las partes de lo que sea de la Santa Misa. Bueno, entonces habíamos quedado, estábamos hablando de la comunión en el video anterior, ¿sí? Habíamos llegado a la parte de la purificación, un poquito a hablar de la purificación del altar, pues obviamente teniéndose cuidado de que no quede ninguna partícula, de pues limpiar bien pues el altar, de que no quede nuestro Señor por ahí, pues porque inconscientemente muchas veces se pueden cometer sacrilegios, profanaciones con él ahí, entonces pues digamos que ese también es uno de los fines de la purificación. ¿M? Pero bueno, seguimos, porque les dije que habíamos quedado a medias en eso. Entonces seguimos. Miren, hay algo muy importante y es que nosotros, por ejemplo, Catalina en su testimonio, Catalina Rivas en su testimonio decía que después de la comunión ella veía que había gente, por ejemplo, especialmente creo que era una señora que ella tenía al frente, una cosa así, que la señora solo le pedía que el recibo, que el esposo, que sus hijos, que no sé qué, y él le decía como nuestro Señor le decía como en ningún momento me ha dado gracias por todo lo que yo le he dado, solo ha pedido, pedido, pedido. Y claro, Él la escucha con todo el amor del mundo y nos escucha y nos ama, pero ¿cuántas veces nosotros solo no somos pedir, pedir, dame, 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 dame? Y cuando de verdad, por lo menos le hemos dicho, Señor, te amo, y ya, guardar silencio, un te amo basta, un gracias basta. Él ya sabe cuáles son todas necesidades. Todas nuestras necesidades Él las sabe, todas, absolutamente todas. Físicas, materiales, espirituales, todas. Él es Dios, ¿sí? Pero en ese momento de intimidad, después de la comunión, tú, por ejemplo, en la consagración tú le pides, le pones todos tus sufrimientos, tus penas, las pones ahí en el altar, ¿cierto? En el ofertorio también, ¿sí? En la oración colecta, tú le estás poniendo tus intenciones. Pero en el momento en el que tú lo tienes contigo, ahí en tu corazón, en tu pecho, en tu ser, tú le estás diciendo, Señor, gracias por la vida, por un día más de vida, por esta Santa Misa, por este sacerdote, por esta comunidad, por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mi estudio, por mi trabajo, por lo que sea, ¿sí? Gracias, Señor. Te amo, te alabo, te adoro, te bendigo, te doy gracias. O sea, son cosas que uno dice como, wow, o sea, es poquito, pero créanme que es grandísimo. O sea, si nomás humanamente a un papá o una mamá les fascina que sus hijos le digan te amo mamá, te amo papá, imagínense al propio Dios que ustedes le digan te amo. O sea, Él se morirá de amor, su amor es infinito. Imagínense cómo se pondrá cuando nosotros les decimos te amo. No lo llegaremos a amar de la forma que Él se merece que lo amemos, pero por lo menos teniendo un corazón sincero y diciéndole te amo, créanme que eso tiene un mérito grandísimo, grandísimo. Y eso nos va a fortificar en humildad, en amor, en caridad, en todo lo que nuestro Señor quiere darnos para que cada vez seamos mejores, no para que la gente nos vea. No, porque es que la cuestión aquí no es de volvernos soberbios, sino desde lo más pequeño poder hacer mayores obras y pues nada, pues llevar almas al camino del bien, ¿no? Quitarle almas de las garras del demonio, que eso es, pues a la final como la batalla que hay, pues en estos tiempos, ¿no? Que son tan duros, que hay tanta cosa, tanta maldad, tanta cosa. Entonces, pues nada, eso, ese tema de la acción de gracias se los quería comentar después de la comunión. Y ahora vamos a hablar de los frutos de la Santa Comunión. Se los voy a poner en pantalla. Son 4. Está el fruto cristológico, que se refiere a Cristo. San Agustín explica que la unión eucarística es que nosotros nos transformamos en lo que comemos, o sea, en Cristo. No significa que seamos Dios, volvemos a lo mismo, pero hay una unión filial entre los dos. Está el fruto eclesiológico, que se refiere a la unión entre los miembros de la iglesia. En cada santa comunión nos unimos también con la iglesia triunfante, con los santos, con los ángeles, con los querubines, con los serafines, con los arcángeles, con ¿sí? La iglesia triunfante. Está también el fruto escatológico, y este se refiere a la promesa de la vida eterna que vamos a tener junto a Dios. Y por último está el fruto soteriológico, que se refiere a la cura de las heridas que los pecados nos dejaron en el transcurso de nuestra vida, eh, y digamos que reduce las penas del purgatorio. Porque recuerden, nosotros nos podemos confesar y eso, pero igualmente nosotros tenemos que purificar todas esas cosas y nada impuro entra al reino de los cielos. Entonces, o lo purificamos acá en tierra o lo purificamos en el purgatorio. Pero sí o sí tenemos que purificar para entrar al reino de los cielos, si es que quieres entrar al reino de los cielos, ¿no? También hay algo de lo que se habla mucho de la comunión expiatoria y la comunión reparadora, ¿no? Que eso es algo que ha venido mucho desde Fátima, más que todo, que la Santísima Virgen pidió pues comunión reparadora los primeros sábados de mes, el Sagrado Corazón los primeros viernes de mes, sí, por la conversión de los pecadores, por la iglesia,
o sea, por el fin de la guerra, por todas esas cosas. Pero yo digo que no necesariamente, o sea, no sé, eso sí es algo mío, ¿sí? Algo mío. Yo pienso que no es necesario esperar hasta el primer sábado de mes y primer viernes. Deberíamos todos los días ofrecer nuestra comunión en reparación por todos los ultrajes y sacrilegios que se le comete al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María. Imagínense cuántos incontables eran al día, segundo tras segundo, en reparación por todos los sacrilegios y profanaciones que se le cometen al sagrado cuerpo de nuestro Señor. Tantas veces robadas, profanadas, ustedes no se imaginan tanta cosa que hacen de profanaciones. O sea, es que es una cosa horrible, horrible. O sea, es que sencillamente es horrible y es un dolor tan profundo que hay muchas personas humanas que sienten el dolor. Imagínense si uno siente el dolor cuando ve esas cosas, ¿cómo será el mismo Cristo, que es al que profanan y al que ultrajan? Y sabiendo que pues sus hijos no lo reparan. Yo sé que hay personas que lo hacen, pero deberíamos ser todos, todos, todos que reparemos, que oremos, que hagamos penitencia, hagamos sacrificios en reparación por todo eso. Es el tiempo de la penitencia, del sacrificio. Ya después de eso viene la oración final de la comunión y después de esto viene la bendición final. La bendición tiene dos direcciones, ascendente y descendente. La ascendente es para darle gloria, para alabar, para glorificar a Dios. Y la descendente es cuando Dios nos dice cosas buenas, nos da cosas buenas. ¿Sí? Cuando un sacerdote, cuando tú le pides la bendición a un sacerdote, tú no lo haces solo porque Padre bendígame, porque es usted, no, porque tú estás recibiendo la bendición del mismo Dios Padre por medio del sacerdote. O sea, tú estás recibiendo gracias especiales cada vez que el sacerdote te bendice. Por eso es muy importante recibir con qué amor y con qué devoción esa bendición final, ¿no? Que da el sacerdote. Por ejemplo, San Francisco de Sales decía que en ese momento de la bendición nosotros teníamos que imaginarnos al mismo Cristo bendiciéndonos. O sea, tan así, ¿sí? Imagínense, entonces yo les digo, no solo imaginémonos a Cristo, sino a la Santísima Trinidad dándonos la bendición. Sí, que con esa bendición vamos a iniciar el día, con esa bendición vamos a terminar el día o a la hora que ustedes vayan a misa, si van a misa diaria o el domingo, entonces que la bendición para ese inicio de semana, para que todo sea para gloria de Dios y para seguir la voluntad de Él, porque todo tiene que girar en torno a eso, ¿sí? Y no es por ser egoístas y solo pensar en Dios y no, pero créanme que todo lo que gira en torno a Dios, siempre Dios va a querer que sea para nuestro bien, que sea para nuestro bien. Él nunca va a querer que tú te estrelles y caigas, no, obviamente no. Sí, el sacrificio hace parte de la vida de un católico con el cinturón bien puesto, pero pues así como nuestro Señor cargó la cruz, así también nosotros tenemos que hacerlo con amor, pero pues Él nunca nos va a desear el mal, nunca, nunca, olvídense. Hay mucha gente que piensa eso, ay, pero a mí, ¿por qué me pasa eso? O el dichoso dicho que dicen de que a los malos les va bien y a los buenos les va mal. Son cosas que uno dice como, no, nulo, porque no tiene nada que ver. Miren, hay muchos, por ejemplo, yo hay algo impresionante que yo he hablado con muchas personas y es ver que muchos, por ejemplo, muchos sacerdotes los persiguen, les hacen la vida imposible, les hacen la vida cuadritos, los calumnian, los eso. Cuando uno ve esas cosas, uno dice, las cosas van por buen camino. Porque si el mismo Cristo fue perseguido, y en la Biblia lo dice, ¿sí? O sea, nuestro Señor lo dijo como en dos ocasiones. O sea, el que persigan en mi nombre, o sea, el regalo que va a tener en el cielo va a ser mucho más grande porque imagínense cuántos mártires también han habido por eso, han muerto por la fe, los han perseguido, los han matado, los han calumniado. ¿Por qué? Por defender la fe. Pero es que a la final nosotros no nos tenemos que preocupar por esta vida temporal, sino por la vida eterna, a donde nosotros queremos ir. Recuerden que esa decisión la tomamos nosotros. Dios en su infinita misericordia no nos podría condenar. Hay un juicio particular, hay un juicio final, sí, pero nosotros somos los que solitos tomamos la decisión de decir, Señor, no soy digno de verte, merezco el infierno por toda la eternidad, me falta purificar o soy merecedora del cielo, ¿sí? O sea, es así, es así. Entonces, bueno, pues pregúntense, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? ¿Vivir un camino de gracia que no va a ser todo mariposas y pasteles? Porque no, pero que con la ayuda de Dios y con la gracia de Él, créanme que el premio va a ser aún mayor y todo lo que ustedes padezcan en este mundo va a ser absolutamente nada con lo que ustedes van a disfrutar después de la muerte. Hay algo que debería hacerse al final de la Santa Misa, y si algún sacerdote lo sabían, deberían hacerlo, o los laicos deberían decirle a su sacerdote, a su párroco, o lo que sea.
Y es que al final de la Santa Misa rezan la oración a San Miguel Arcángel. En la tradición se guardaba mucho esta oración porque es poderosísima, poderosísima. Y debería rezarse siempre porque San Miguel Arcángel es el protector de la iglesia. Y recuerden que pues él es el que tiene la lucha constante contra el demonio, ¿no? O sea, es un arcángel que es wow. O sea, es wow. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Así se invoca a San Miguel Arcángel. Y la oración a San Miguel Arcángel es muy poderosa, muy poderosa. Imagínense, o sea, terminar de celebrar el sacrificio de nuestro Señor y fuera de eso, ponernos bajo las manos de intercesión de San Miguel Arcángel para que Él proteja a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestra parroquia. O sea, eso es sencillamente maravilloso e inexplicable porque los méritos son aún más grandes. Vamos a hablar otra vez de la acción de gracias. Después de la Santa Misa uno no tiene que salir corriendo de misa, mejor dicho, que ni que al Padre acabó y usted ya está afuera. No, ¿sí? La Santísima Virgen también lo ha dicho en varias oportunidades. A Catalina le dijo, a varias personas les ha dicho, en aparición les ha dicho, no salgan corriendo, hijos míos, de la casa de Dios, quédense ahí, hablen con Él está ahí con ustedes, es un momento de silencio. Que el sacerdote se baje el altar no significa que tú te tengas que salir, quédate ahí un momento. Por ejemplo, los sacerdotes, en el canon, creo que es el 909, si no estoy mal, número 909 del derecho canónico, si no estoy mal, dice explícitamente eso, que después de la Santa Misa se tiene que hacer esa acción de gracias. O sea, para los sacerdotes es un deber y para nosotros como laicos también lo debería de ser. Si ya por de verdad, por fuerza mayor que te tienes que ir, pero porque de verdad, pues Dios lo va a entender. Pero si lo estás haciendo porque sencillamente ya que aburrido, ya pasé más de una hora, 40 minutos, ya me voy, pues no. O sea, que te quedes 10, 15 minutos haciendo una acción de gracias, no se te va a caer un riñón ni mucho menos por hacer eso, ¿sí? O sea, es algo muy lindo porque es una conexión profunda que tú tienes con él, es un silencio en el que sencillamente no volvemos a lo mismo, no es de pedirle, sino darle gracias. Por eso se llama acción de gracias, que le digas cuánto lo amas, cuánto le das las gracias por estar contigo siendo miseria y todo lo que eres. ¿Ah? En ese momento en el que tú puedas entrar en ese silencio interior y silencio exterior y que tú puedas escuchar la voz de Dios en tu alma, así como lo escuchaste en la liturgia, la palabra a sí mismo, en esa acción de gracias teniéndolo dentro de tu corazón y siendo tu tabernáculo vivo y siendo consciente de que lo eres. Les quiero hablar de unas partes que así como que me marcaron mucho el testimonio de ella. Por ejemplo, al inicio de la Santa Misa, nosotros tenemos que llegar con tiempo. Normalmente pasa mucho, y estoy segurísimo que a muchos de ustedes les ha pasado, y a mí también, de que nosotros llegamos ya cuando el Padre va a salir, ya cuando están cantando y el Padre ya va en procesión, y no, tenemos que llegar con tiempo para preparar, para disponernos, para pedirle al Espíritu Santo. Catalina decía que pedirle al Espíritu Santo esa gracia para que aleje de nosotros toda distracción. Por ejemplo, la Santísima Virgen le decía a Catalina que ella nunca estaba más presente que en la Santa Misa y siempre al lado de los tabernáculos. Ustedes cada vez que vayan a visitar al Santísimo, no duden que la Santísima Virgen está ahí, está adorando a su amadísimo Hijo, están todos los ángeles ahí, están los santos. O sea, está el mismo Dios ahí, ¿cómo no va a estar la iglesia triunfante ahí junto al mismo Dios, ¿sí? Adorándolo, que tantas veces está abandonado. O sea, se pide que la iglesia militante también vaya a visitarlo, porque es tan importante la visita al Santísimo Sacramento, porque Él está solo ahí, porque está abandonado y él necesita y merece esas visitas, ¿sí? Merece esas visitas. Una vez a la semana, que saques media hora, 15 minutos, cualquier cosa sirve. Pero ahí está también la Santísima Virgen, esperando a sus hijos para que vayan a adorar a su hijo amado. En el Padre Nuestro, Catalina también mencionaba que el Padre Nuestro es una oración muy fuerte de exorcismo. Venga, lo que hablábamos en el video anterior, creo que fue en el anterior que lo hablamos, eh, del tema de las 7 peticiones del Padre Nuestro. Vengan, en la oración más completa que pueda haber. O sea, ahí está todo. Ustedes le están pidiendo el pan de cada día, ustedes le están pidiendo perdón, ustedes le están pidiendo que se haga su voluntad, ustedes están glorificándolo, o sea, están haciendo absolutamente todo. Y es la oración de verdad más fuerte de exorcismo que pueda haber. Ese tema de exorcismo, de pronto más adelante también en otro video lo hablaremos, pero pues un exorcismo no lo puede hacer un laico. Un exorcismo solo es para un sacerdote y no cualquier sacerdote. Eso es con un permiso de un obispo y eso es con una jerarquía eclesiástica. Los obispos todos deberían hacerlo. Lastimosamente hoy en día no se hace, pero deberían hacerlo porque un obispo, cuando pasa a ser obispo, tiene esa potestad de ser exorcista. Y de ahí ellos delegan a los de las diócesis y demás. Y es algo que uno no le puede negar al laico, porque el laico lo necesita, ¿sí? Obviamente hay excepciones, pero
es claro que el mal existe, de que los temas de posesiones existen, y pues todos esos temas hacen parte también del ministerio sacerdotal. Había otra cosa que Catalina también en algún momento mencionaba, o tal vez lo leí en otro lado, o sea, estoy haciendo como resúmenes pequeños, ¿sí? Para ya dar cierre a este tema de la Santa Misa, y es que en la paz, por ejemplo, si la persona merece la paz le va a llegar. Si no, la paz se te va a devolver. O sea, tan grande es, ¿sí? Tú no le niegues la paz a nadie. Tú en ese momento también piensa en esas personas en las que te han hecho daño. Señor, que la paz le llega a tal persona que me hizo esto, a tal persona que me cuesta perdonar. Nuestro Señor Jesucristo le decía a Catalina que él se había quedado en el cuerpo, pues en el pan, en la hostia, de ser cuerpo y sangre para nosotros, para no dejarnos huérfanos. Díganme si eso no, eso a uno no le dan ganas como de sentarse a llorar, o sea, sencillamente por plena misericordia y amor lo hizo, lo hizo, lo hizo. O sea, es que es increíble. Y la Santísima Virgen también dijo esto que me parece algo muy hermoso, y se los voy a poner acá en pantalla. Ella decía, en el momento que yo les decía que uno debe orar por el sacerdote cuando el sacerdote comulga, le decía una oración a Catalina para que orara por ellos en ese momento. Jesús, Señor, dale tu paz, dale tu amor, ayúdalo, sánalo, acompáñalo y líbralo de todo mal. Y uno podría pedir muchas cosas, pero pues obviamente ese momento es muy corto, ¿no? O sea, pedirle o sea, por él, por su ministerio, por su sacerdocio. Y ya al final de la Santa Misa, pues lo que les mencionaba, no salir corriendo. Nuestro Señor quiere que nos quedemos ahí. Nuestro Señor Jesucristo le decía a Catalina que en ese momento Él deseaba hablarnos, deseaba estar con nosotros, y que muchas veces nosotros ni siquiera, o sea, que hasta se nos olvidaba que comulgábamos y ya, y nos salíamos, y ya, chao, y volvemos mañana, mañana nos vemos, Padre, chao. Y no, o sea, de verdad ese momento debe ser de un recogimiento muy especial. Por ejemplo, el Padre Pío, otra vez, el Padre Pío, él decía que por él nunca bajaba del altar. O sea, la verdad, las personas que tuvieron el privilegio de estar en una misa del Padre Pío, ellos se dan cuenta que literal él lo vivía. Y hay muchos extractos de conversaciones que hubo con los hijos espirituales del Padre Pío, que eran cantidades, y ahorita también hay cantidades de hijos espirituales del Padre Pío, que de verdad tenerlo ahí como Padre espiritual es un regalazo del cielo. Em, y ellos decían, como es que de verdad con él se vivió esto, él hacía esto, él lloraba, él sufría, él la padecía, o sea, era su cuerpo, su alma y todo su ser, los que estaban completamente en el misterio del sacrificio de la cruz. O sea, era impresionante. Y voy a darles así como unas corticas pautas también de la visita al Santísimo Sacramento, que eso de pronto lo vamos a hablar más adelante, de cómo va a poder hacer una adoración, pero creo que esto es fundamental y conecta mucho con la Eucaristía. Primero que todo, nuestro Señor siempre busca y nos espera ya también para abrazarnos, para estar con nosotros. De todas las formas, el demonio se va a meter en nuestro camino para que no vayamos, para que siempre pase algo y no vayamos a visitarlo, si sea 5 minutos, porque a él no le conviene que tú estés ahí. La Santísima Virgen decía algo, ya con esto cierro, que me parece algo espectacular. Ella decía, nunca el hombre es más hombre cuando dobla la rodilla ante Dios. Imagínense esto. ¿Y saben qué pasa? Una vez en una confesión, un sacerdote, yo con mis anécdotas, pero un sacerdote me decía también en una confesión, hace tiempo, me decía, cuando tú te arrodillas a confesarte, o cuando tú te arrodillas, tú quedas a la estatura de un niño. Y eso es lo que quiere él. Nosotros tenemos que ser a semejanza de los niños. ¿Por qué? Porque los niños son inocencia, son pureza, ¿sí? Porque los niños tienen como esa esencia de niño tan marcada, que se refleja en su inocencia. Y eso es algo muy lindo, porque desde ahí Él quiere que nosotros lo amemos a Él y que nos entreguemos completamente a Él. Lo último que les digo es que por caridad, cada vez le pidan la gracia a Dios para que les dé un alma eucarística, y pidamos por nuestros sacerdotes que tanto son atacados. Ustedes no se imaginan. Si nosotros tenemos batalla espiritual día y noche, imagínense los sacerdotes. Sin pastor no hay rebaño, así de sencillo. Entonces oremos por nuestros sacerdotes, oremos por las vocaciones, pidamos almas eucarísticas, almas reparadoras de Jesús Eucaristía, y que asimismo desde ahora en adelante, cuando vayamos a misa, veamos la Santa Misa con otros ojos. Dios los bendiga, oren por nosotros, seguimos orando por ustedes. Bendiciones.